Buenas, buenas. Mientras saboreo un caramelo de menta por mi congestión y a pesar de cuestiones de fuerza mayor, seguimos dando clases. Número 55 de estadística descriptiva poblacional. Estábamos repasando fuertemente en el último video el tema de sucesos. Digo con sucesiones porque no la tengo con sucesiones. De sucesos aleatoriamente independientes y condicionados. Lo último que habíamos visto era esto. No voy a repetir de nuevo. Estábamos viendo un problema de una caja de 4 bolitas rojas y 3 blancas y era un proceso sin reposición. O sea, sacábamos una bolita, bueno, registrábamos que por ejemplo era roja, pero esa bolita la dejábamos apartada. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de sacar una roja en la segunda fracción? Bueno, como queda una roja menos, quedan 3 rojas dentro de la caja y en total quedan 6, 3 bolitas rojas y 3 bolitas blancas. Entonces la probabilidad de sacar una roja va a ser 3/6, o sea, un 20. Y después acá calculamos, como se ve bien, la probabilidad de que no sea roja en la segunda sabiendo que fue roja en la primera. La probabilidad de que sea roja en la segunda, no sea roja en la segunda sabiendo que es roja en la primera, es lo mismo que pedir la probabilidad de que sea blanca en la segunda sabiendo que es roja en la primera. Obviamente que si ya saqué una bolita roja, va a quedar una roja menos, había 4 rojas, ahora van a quedar 3 rojas. 3 rojas y 3 blancas quedan en la caja. Entonces la probabilidad de no sacar una roja en la segunda fracción, o sea, sacar una blanca, como hay 3 blancos, va a ser 3/6, o sea, un medio. Pero también lo podía calcular así con la probabilidad del suceso opuesto, donde la probabilidad de este suceso, que es el opuesto a este, de que sea roja en la segunda fracción sabiendo que fue roja la primera, es 1 menos la probabilidad de esta. Como esta probabilidad es 0,5, como lo calculamos recién, 1 menos 0,5 me da 0,5. O sea, lo calcule de una forma o de otra, o lo calcule con esta propiedad de suceso opuesto, o lo calcule directamente pensando en la caja de bolitas, el valor tiene que dar lo mismo. Esto es lo último que habíamos visto. Y ahora vamos a ver qué es lo que viene. No me acuerdo. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la probabilidad de extraer una bolita roja en la primera y segunda extracción? O sea, es la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de extraer una bolita roja en la primera y en la segunda extracción? Y acordémonos que esto es un fenómeno eh, sin reposición. Bueno, como verán, siempre lo mismo, o sea, probabilidad de que sea roja la segunda extracción, o sea, y roja en la primera extracción, se suele poner así, donde la I, la conjunción, ¿no? Gramatical, la I, acuérdense que es la conjunción gramatical, que significa que las dos cosas se dan a la vez que sea roja la segunda extracción y roja la primera extracción, se lo suplanta con el símbolo de intersección o de conjuntos, que es este de acá. Bueno. ¿Cómo calcula la probabilidad, no? En todo caso, de extraer una bolita roja en la segunda extracción y roja en la primera, sabiendo que el fenómeno es repositorio y que en la caja inicialmente hay 4 bolitas rojas y 3 blancas. Bueno, otra vez mencionando lo que significa la definición de probabilidad de un evento aleatorio, es el número de casos favorables de que ocurra A sobre el total de casos posibles a mencionar, ¿no? Esto lo habíamos hecho para el caso con reposición. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero sin reponer, o sea, sin reposición. Bueno, entonces yo necesito estos dos números para calcular la probabilidad esta. La probabilidad que sea roja la segunda y roja la primera, sabiendo que no hay reposición de bolitas. O sea, una vez que se saca la bolita no se vuelve a poner en la caja. De la probabilidad conjunta de que sea roja la segunda fracción, sabiendo que es roja la primera, digamos, sin reposición. Bueno, para calcular esto voy a utilizar la definición de probabilidad de un suceso aleatorio. El número de casos favorables de ese evento aleatorio sobre el total de casos posibles. O sea, acá en este caso sería
el número de casos favorables de que ocurra esto, que sea roja la segunda extracción y roja en la primera extracción, sobre el total de casos posibles a combinar de a dos, ¿no? Tanto en la primera y la segunda extracción. Vamos a calcular ambos números, que son dos números enteros. Bueno, en realidad, si yo tuviese que calcular el número de casos favorables, ¿no? O sea, este número, el número de casos favorables, el número de casos favorables que sea roja la segunda extracción y el roja la primera extracción, lo voy a calcular así como lo hicimos en forma combinatoria cuando hicimos el mismo problema, pero con reposición. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, vamos a calcular eh, el total de casos posibles a extraer dos bolitas, lo pensamos en las posibles combinaciones, ¿cierto? Eh, eh, yo dije que iba a calcular esto, lo de arriba, no vamos a calcular lo de abajo, vamos a calcular, digamos, tenemos que calcular este número de casos favorables, de que sea roja la primera extracción y roja la segunda extracción, y después el total de casos posibles, que van a ser todas las posibles combinaciones que se pueden hacer, y a dos, sabiendo que hay, que no hay reposición, o sea, se extrae y no se vuelve a colocar en la caja. Porque después lo hice, sí, bueno. Bueno, entonces vamos a calcular este número de abajo, o sea, el total de casos posibles a combinar de sacar dos bolitas, tanto en la primera y en la segunda extracción, sin reponer, sin reposición. Bueno, en principio, uno podría presentar dos columnas, esta columna y esta columna. Esta columna que se identifica con 4 rojas y 3 blancas. O sea, cuando tengo la caja que todavía no saqué nada, si no saqué nada, obviamente que hay 4 rojas y 3 blancas. O sea, hay 7 bolitas. Pero bueno, una vez que yo extraje una bolita, ¿eh? Extraje una bolita y supone que, bueno, esa bolita que extraje, yo sé que es roja. La primera bolita que extraigo es roja, ¿no? Al saber que es roja, hay una roja menos. Entonces, al haber una roja menos, en esta columna vamos a ver de que va a haber, no va a haber 4 rojas como antes de sacar algo, va a haber 3, porque ya saqué una roja y no la vuelvo a reponer. Entonces va a haber 3 rojas y 3 blancas. Bueno, listo. Van a quedar 6 bolitas. Bueno, en todo caso, si tengo que hacer todas las posibles combinaciones eh, de bolitas, una vez que extraí una bolita y que es roja, por eso quedan en total 6 en la caja con 3 rojas y 3 blancas, todo el total de posibles combinaciones a formar de a dos, tanto para la, digamos, antes de la primera extracción y después de la segunda extracción, y bueno, todas las combinaciones a formar, todas las posibles combinaciones a formar, una vez que extraje la primer bolita, y todas las posibles combinaciones a formar son estas. O sea, supongamos, bueno, esta bolita la puedo combinar con esta bolita con esta otra bolita, esta otra bolita con esta otra bolita, y así sucesivamente hacer todas las combinaciones. O sea, eh, sé que extraje una roja. Esa roja, que es la roja de la primera extracción, roja 1, dice acá atrás, esa la extraje, ya está apartada de la caja. Entonces, en la segunda extracción, ¿cuántas posibles combinaciones puedo llegar a formar al extraer la segunda bolita? Digo, en todas estas que estoy mencionando acá. ¿Mm? Como hay una bolita roja menos, porque en la primera extracción ya saqué una roja, van a quedar 3 rojas y 3 blancas. Frente a 4 rojas y 3 blancas que estaban antes de extraer antes de hacer la primera extracción. Entonces,
¿Cuántas posibles combinaciones tengo de sacar una segunda bolita en la segunda extracción? Todas estas posibles combinaciones. Supongamos que podría sacar en la segunda extracción, puedo sacar, bueno, eh, podría haber sacado esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, o esta y esta. En todas las combinaciones. Entonces, bueno, lógicamente esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta. O sea, que de alguna manera podría haber sacado una roja, en la primera extracción una roja y una roja en la segunda. Una roja en la primera o una roja con la segunda. O sea, podría haber sacado, por ejemplo, una roja en la primera extracción con esta bolita. Y en la segunda extracción con esta bolita. O también podría haber sido que haya sacado una roja en la primera extracción con esta bolita, como estoy indicando con el lápiz óptico, y con esta bolita. O podría también haber sacado, ¿no? Una bolita en la primera extracción con esta bolita de acá y en la segunda extracción con esta bolita de acá. Bueno, todas las combinaciones que yo puedo hacer entre estas bolitas de esta primera columna y esta segunda columna es 6 por 7, 42. O sea, hay 42 combinaciones posibles de sacar una bolita en la segunda extracción, una bolita en la segunda extracción, con todas estas combinaciones. O sea, hay 6 por 7, 42 combinaciones posibles. O sea, tengo 42 combinaciones posibles a formar al extraer una bolita en la segunda extracción. Que esa de bolita que saco en la segunda extracción puede ser roja o blanca. O sea, hay un total posible de combinaciones a extraer, ¿no? Un total de posibles combinaciones a extraer entre la primera y la segunda extracción de 42 combinaciones posibles. Hay 42 combinaciones posibles. Eh, Entonces, acá no saqué nada, son 7 bolitas, saqué una, es roja, me quedaron estas. Entonces, la pregunta es, si me quedaron 6 bolitas, 3 rojas y 3 blancas, ¿cuántas combinaciones posibles puedo extraer en la segunda extracción? Son 42, porque puedo, obviamente, eh, de alguna manera haber extraído esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, y así sucesivamente. Son 6 por 142 combinaciones posibles. Este, bien. Eh, bien. Ese es el total de casos posibles a extraer, ¿no es cierto? Eh, entre la primera y segunda, entre las dos extracciones, primera y segunda extracción, entre las dos extracciones, y acordémonos que la extracción es sin reposición, hay 42 combinaciones posibles a extraer. Luego uno tiene que pensar en la caja, ¿no? 4 bolitas rojas, 3 blancas. Saqué una. Es roja la primera. Bueno, ya sé que hay una roja menos. Entonces, hay una roja menos, va a quedar 3 rojas y 3 blancas. 3 rojas y 3 blancas. Bueno, este, todas las combinaciones posibles a formar, ¿no? Eh, Habiendo sacado una roja en la primera, bueno, todas las combinaciones posibles a formar de a dos, de las dos extracciones, digo, habiendo sacado roja en la primera, es 6 por 7, 42. Este es el total de combinaciones posibles. No hay más, no hay más que eso. En el caso que era con reposición, obviamente que iba a haber 7 y 7, o la cantidad de combinaciones posibles va a ser 7 por 7, 7 por 7, 49 combinaciones de a dos posibles. Entre las dos extracciones había 7 por 7, 49 combinaciones posibles. Ahora, entre las dos extracciones, ¿no? Entre la segunda y la primera extracción, ¿no? Supongamos que estas son todas las posibilidades que tengo de sacar en la primera extracción, y estas son las posibles bolitas que puedo sacar en la segunda extracción, porque hay una roja menos, ya saqué una roja, hay una roja menos en la caja.
Entonces, todas las combinaciones posibles a formar, habiendo sacado una roja en la primera extracción, entre la primera extracción y la segunda extracción, todas las combinaciones posibles a formar entre las dos extracciones es 6 por 7, 42. O sea, todas las posibles combinaciones de flecha que puedo formar entre estas dos ideas. Lo dije varias veces para que se entienda y quede claro el concepto. Pero la cantidad total de casos posibles de extraer con reposición de dos bolitas es 42. Eh, son dos bolitas. Y después tenemos que calcular el total de casos favorables a extraer una roja en la primera y la segunda extracción sin reposición. Acordémonos que tenemos que calcular este número. Hasta ahora calculamos el total de casos posibles a extraer, al hacer las dos extracciones, ¿no? El total de combinaciones posibles de extraer eh, dos bolitas sin reposición. El total es 42, 6 por 7, 42. Este valor que está en el denominador lo calculamos. Ahora necesitamos calcular el número de casos favorables de que ocurra, en todo caso, el número de casos favorables de que sea roja la primera extracción y roja en la segunda extracción. Bueno, si yo quiero que sea roja la primera extracción y roja en la segunda extracción, tengo que hacer esta combinatoria. Yo sé que en la primera extracción tengo 4 posibilidades, 4 rojas posibles a extraer, y en la segunda extracción tengo 3 rojas posibles a extraer. Entonces, ¿cuántas combinaciones favorables tengo de extraer una roja en la primera extracción, que se identifica con esta columna, y una roja en la segunda extracción, que se identifica con esta otra? Y bueno, todas las combinaciones de flecha que puedo formar, esta con este con este, 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 y este con este, este con este, y este con este, y este con este, es una regla de 3. Y esta bolita la puedo combinar con 4, 3 bolitas la voy a poder combinar con 3 por 4, 12. O sea, va a haber 12 combinaciones posibles a extraer dos bolitas, donde la primera, en la primera extracción es roja y en la segunda extracción también es roja. Hay 12 combinaciones posibles a extraer, donde la primera extracción es roja y la segunda extracción es roja. Bueno, entonces ya el número de casos favorables ya lo tenemos. Y el total de casos posibles también. Entonces, aplicamos esta fórmula, número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Este es el número total de casos posibles, este es el de favorables. Entonces, hago esta cuenta. La probabilidad de que sea roja la segunda extracción y roja la primera extracción va a ser 3 por 4 es 12, 6 por 7 42, 12 sobre 42 es 0,29 aproximadamente, casi el 29%, no llega a 30. Es una probabilidad baja de que salga roja la primera y roja en la segunda fracción. Acá lo hice, estoy diciendo, hay solo una probabilidad aproximadamente de 29% de extraer con reposición una roja en la primera y en la segunda fracción, lo cual es bajo. Y otra vez de nuevo con el suceso opuesto. Si yo quisiera calcular la probabilidad de que esto no ocurra, la probabilidad de que no sea roja la primera extracción y roja en la segunda, es el suceso opuesto a este. Bueno, 1 menos la probabilidad de este suceso es 1 menos 0,29 es 0,71. O sea, hay un 71% de que no ocurra esto. O sea, hay un 71%, un porcentaje bastante alto, podría decir, de que no sea roja la primera extracción y roja la segunda extracción. O sea, el porcentaje este que indicaría 0,71, que multiplicado por 100 es 71%, hay un 71% de chance de que no sea roja la primera y roja la segunda al mismo tiempo. O, dicho de otro modo, la probabilidad de que no sea roja en la primera o que no sea roja en la segunda es del 71%. O sea, la probabilidad de que no suceda esto, que sea roja la primera extracción y roja la segunda extracción, de que no suceda esto que estoy remarcando acá en el lápiz óptico, de que no suceda esto que estoy remarcando en el lápiz óptico es de un 71%. Hay más chance de que no suceda de que suceda.
Bueno, 100 menos 29 es 71%. Dicho de otra forma. Bueno, a comparación de cómo lo razonamos acá, vuelta atrás, este es el número de casos favorables. Esto, pongámosle, son las 4 bolitas posibles a extraer en la primera extracción y estas son las 3 bolitas posibles a extraer en la segunda extracción. 3 por 4, 12 es el total de casos favorables a extraer una roja en la primera extracción y una roja en la segunda extracción sin reposición. Después también esto lo razonamos, esto identifica esta columna como si fuese la primera extracción y esta la segunda extracción. Se supone que en la primera, antes de la primera extracción, claro, tengo 4 bolitas rojas y 3 blancas, tengo 7 posibilidades. Y esto identifica esta columna, la cantidad de bolitas a extraer en la segunda extracción. Acá ya tengo una roja menos porque saqué una roja, tengo 3 rojas y 3 blancas. Entonces, el número total de casos posibles a formar de A2, tanto entre la primera y segunda extracción, va a ser 6 por 7, 42. Bueno, obviamente que hago el cociente y me queda ahí. Bueno, a diferencia de cómo lo hicimos cuando era con reposición, hicimos el mismo razonamiento. Voy para atrás porque esto ya lo vi. Acá está. Que nos preguntaban exactamente lo mismo, pero con reposición, la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda, o sea, hicimos el mismo razonamiento, el número de casos favorables de que suceda esto, que sea roja la primera y roja la segunda, sobre el total de casos posibles. Bueno, el total de casos posibles se identificaba con esto. Esto sería, antes de la primera extracción, tengo estas posibilidades en esta columna, 4 rojas y 3 blancas, o sea, son 7 posibilidades, frente a esta segunda columna que se identifica con las posibles bolitas que puedo sacar en la segunda extracción, 4 rojas y 3 blancas, igual la cantidad posible a poder sacar entre la primera y la segunda extracción va a ser 7 por 7, 49. 49 casos posibles de sacar 2 bolitas con reposición de la caja. Obviamente en este caso es distinto a este que vimos acá adelante, donde obviamente hay 4 rojas y 3 blancas antes de realizar la primera extracción, y acá antes de realizar la segunda tengo 3 rojas y 3 blancas. Hay una bolita roja menos porque saqué una roja y esa bolita no la repuse. Por eso es 6 por 7, 42. En cambio acá, como repongo la bolita, sigue habiendo la misma cantidad de bolitas rojas y blancas. Entonces, antes de la primera extracción tengo 7 posibilidades, antes de la segunda extracción también tengo 7, y la cantidad de posibles combinaciones a formar entre la primera y segunda extracción va a ser 7 por 7, 49. Y bueno, comparado justamente con el caso de sin reposición, con reposición también habíamos, digamos, extracción con reposición. Acá está mal, acá tiene que decir con reposición, después lo corregimos, ahora ya terminamos el video. Acá está mal, con reposición, no es sin reposición. Eh, Acá reponemos, si reponemos, sigue habiendo la misma cantidad de bolitas rojas y blancas. Entonces, bueno, en todo caso, con reposición, la cantidad de bolitas a formar, o de, digamos, de sacar una roja en la primera y una extracción y una roja en la segunda extracción, va a ser 4 por 4 de 16. Bueno, una vez que tengo el número total de casos posibles a formar, ¿no? Porque me pedía la probabilidad de que sea roja en la primera extracción y roja en la segunda, bueno, hago esto, el número de casos favorables, o sea, 4 por 4 sobre 7 por 7, 49, 16 sobre 49, 30. A diferencia de lo que hicimos ahora, que sin reposición, sin reponer la caja, y bueno, lógicamente el total de casos posibles 42, total de casos favorables 12, y al hacer la cuenta me queda la probabilidad de que sea roja la segunda y roja la primera, sabiendo que no repongo. Eh, Listo. Este, si nos ponemos a comparar valores de probabilidad, la probabilidad de que se arroja la primera extracción y
roja en la segunda extracción, la probabilidad conjunta es del 29% en el caso de que no repongo. En cambio, en el caso que reponía, nos había quedado, si vamos por atrás, claro, eh, nos había quedado esto, el 33%. No, era 4 por 4, 16, sobre 7 por 7, 49, 16 sobre 49, el 33%. Y acá nos quedó el 29%. O sea que la probabilidad o la chance que tengo de sacar una bolita roja en la primera extracción y una bolita roja en la segunda es menor la probabilidad, un poco menor, 29% contra 33%. O sea, tengo menos chance de sacar una bolita roja en la primera extracción y una roja en la segunda extracción sin reposición que con reposición. Bien. Y bueno, esa es una manera de comparar lo que le sucede a la probabilidad de conjunta de un suceso. En todo caso es sucesos como en estos últimos sucesos repositorios, sin reposición, o sea, sucesos condicionados, porque la primera extracción condiciona a la segunda, ¿no? Obviamente se sacó una roja y una roja menos en la caja. Con respecto a un suceso, a sucesos que son independientes, cuando repongo las bolitas a la caja, la cantidad de bolitas que hay en la caja es la misma, en todo caso, eh, eh, la probabilidad conjunta va a dar un valor distinto, como lo vimos recién. Así que bueno, ya vamos terminando. Nos quedó esto. Sí, esto es lo último, la última página. Vamos a seguir eh, eh, profundizando el tema, pero tiene que quedar bien a través de todo esto que estamos viendo el concepto, la diferencia entre los sucesos independientes y condicionados. Así que nos vemos en 56 a repasar bien esto, a madurarlo bien. El ejemplo de la caja de bolitas con o sin reposición es muy importante. Cuando hay reposición, los sucesos son aleatoriamente independientes. No hay reposición, o sea, el proceso se hace sin reposición, obviamente los sucesos son condicionados. O sea, el suceso de extracción, o de la primera extracción, condiciona el suceso de la segunda extracción, lógicamente, porque al sacar una bolita y una bolita menos, y obviamente que está alterando, está afectando, está condicionando la primera extracción a la segunda extracción. Quizás repito varias veces lo mismo, pero para que quede bien claro. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y esto lo habíamos visto en unos viejos videos de probabilidades que yo tengo en el canal, así que repásenlo, húrguenlo, que debe estar ahí. Hace ya unos años, 2 años, que un curso, hay más de 200 videos. Así que bueno, nos vemos en 56. A repasar, espero que les haya gustado, feliz repaso y nos vemos en un rato. Chau, chau.